Bueno, nuevamente por aquí hablando de este tema de la educación académica, qué tan importante es, cómo nace, cuál es su origen. Algo muy interesante, cuál es su propósito, para qué fue creada esta formación donde te llenan, entre comillas, de información, te dan conocimientos supuestamente, pero a ver, hay que analizar el propósito, hay que cuestionarnos eso. Bueno, todo nace en la antigua Grecia, digamos que el término, la etimología, viene de la escuela de Platón, era un espacio físico, básicamente una ubicación geográfica o un bosque donde él se dedicaba a enseñar a las demás personas a cuestionar, a hacerse preguntas sobre lo que está allá afuera en diferentes áreas. Y bueno, luego nacieron a partir de allí, digamos, especializaciones o materias, ¿no? Como la biología, la matemática, la física y demás. Pero básicamente es de allí donde proviene. Se dice que se le da el término por academos, la persona que fue dueña o una persona, una deidad griega, academos, entonces de allí viene el origen del nombre, la academia. Perfecto. ¿Cuál era la intención de este espacio, de este lugar o de esta actividad que realizaba Platón? Bueno, un aprendizaje más formal, más allá simplemente de la parte productiva del campo o de las guerras, que para eso se preparaban en ese tiempo los niños, para combatir, para ir a conquistar otros sitios, tener una disciplina, que ya estamos hablando como de un orden, como digamos de una secuencia en cuanto a la información que se está obteniendo, obtener un desarrollo intelectual, aquí estamos hablando ya de ir a distintas disciplinas y un conocimiento sistemático, un paso a paso, nuevamente estamos llevando ya un orden. Ahora, comparemos el conocimiento versus la información. Yo puedo estar todo el día en la internet, en la actualidad, leyendo, viendo información en términos generales de todo un poco, pero ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la diferencia entre información, datos simplemente y conocimiento? Yo diría que es la aplicación, cuando tú utilizas eso y le sacas provecho. Nuevamente, cuando hay un propósito, cuando hay un para qué, hay una intención que puede ser noble, lo ideal es que sea noble para tomar un beneficio o para aportarle a una comunidad. Eso es el conocimiento. Pero aquí es donde viene lo interesante, conocimiento académico. Este conocimiento está relacionado con algo hipotético, especulativo. Estamos en la antigua Grecia, no tiene importancia ni significado práctico o útil todavía. Ojo, todavía las personas simplemente se están formando, están adquiriendo, digamos, un criterio, están analizando las cosas con más objetividad, no se están dedicando simplemente a vivir, a respirar o a comer y a cultivar en el campo, sino que quieren ir más allá, pero por el momento es algo hipotético, especulativo. Mira, este es el mensaje principal que quiero darte en este video. Créeme que con que analices esto y con que te lo cuestiones, quedo totalmente satisfecho. Mira, tu comprensión seguirá siendo conocimiento académico si no decides actuar y experimentar los resultados. Es decir, ir más allá llevando esto al campo de la práctica, sacarle el jugo, como decimos por ejemplo en mi país, no sé si en otros países también se utilice esta metáfora, este paralelo, sacarle provecho, explorar y explotar eso para que tenga un valor o un significado que te aporte y le aporte a los demás. Ten presente este mensaje. Conocimiento académico es algo totalmente limitado. Pero bueno, vámonos entonces, salgámonos ya del origen de Grecia, de la antigua Grecia, y vayámonos al presente. Y te quiero hacer estas preguntas, te invito a que analices y yo las voy a contestar también. De mi parte voy a ser muy coherente. Esto es una óptica, siempre lo digo, muy personal. ¿Qué tan valiosa es la educación? Acuérdate, estamos hablando de la parte académica, de las bases que nos dan en la escuela, en el colegio o en la secundaria. Para mí es supremamente importante. Es muy importante, considero que definitivamente es una prioridad, es algo imprescindible, pero a ver, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la aprovechamos día a día? ¿Sirve realmente esa información? Uy, aquí creo que me quedo un poquito corto o limitado porque si pudiéramos llevar esta pregunta al campo matemático, al campo, digamos, de cuantificar qué tanto utilizamos diariamente toda esa acumulación de supuesto conocimiento, de datos que nos dieron, que el nombre de los ríos, de las montañas, toda esa matemática compleja, cálculos, la célula,
capitales, fechas importantes. Yo creo que tal vez que el 99% utilizamos, posiblemente no. Así de cruel, así de fuerte. Entonces, ¿para qué? ¿Qué tan valiosa es? O más bien, ¿qué tanto sirve realmente toda esa acumulación de datos? Y aquí la pregunta más interesante, ¿para qué te preparan? Porque te llevaron sin preguntártelo, te inscribieron, te pagaron la matrícula, te compraron un uniforme, unos cuadernos, ve y te educas para que seas alguien en la vida, pero ¿para qué? Bueno, y esto es lo que tenemos finalmente, un producto terminado, una persona que ha aprobado unos exámenes, ha pasado unas pruebas, ha estado cierta cantidad de años en un colegio, en una universidad, obtiene un título que lo certifica, un documento formal ante un ministerio, ante una entidad estatal, con un sello, una firma, y estos pergaminos validan que la persona es un producto terminado. Aquí es donde la gente celebra, hace fiestas, se va de viaje, porque esto definitivamente es un logro máximo. Eso es lo que nos han enseñado a decir, digamos que es el anclaje colectivo, el anclaje cultural que se tiene. Pero la pregunta es, ¿después qué sigue? Si volvemos aquí, ¿para qué te preparan o para qué te preparaste y qué tanta información de toda esa información que obtuviste, qué tanta vas a utilizar? Ahora, nuevamente, vayamos a la evolución del hombre, las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones. ¿Será que la educación ha tenido una evolución como la han tenido las industrias, la tecnología y otros campos? Yo diría que, bueno, esto es una conclusión nuevamente muy personal, yo diría que actualmente en el mundo digital en el que estamos, con estas transformaciones que estamos viviendo, con la nueva manera de hacer negocios, de llegar a muchas personas, definitivamente lo mejor es la autoeducación. No quiero que se malinterprete este enunciado, no quiero decir que las personas o los niños no deban ir a la escuela, no deban tener bases académicas, no deban ir más allá de su intelecto, pero definitivamente para mí, en la actualidad, hay herramientas disponibles en la internet, hay formas de aprender cosas mucho más útiles, más productivas que lo que te dan en la escuela. El autoconocimiento para mí es clave, es fundamental. Bueno, se parte la historia, llega este evento, la revolución industrial, donde el hombre comienza a pasar del campo, hay una transición del campo de la agricultura, simplemente cultivar los alimentos, al campo tecnológico, a las fábricas, a las maquinarias. Entonces se necesitaban manos, tenemos que organizarnos, necesitamos personas que operen esas máquinas, que fabriquen piezas, que le hagan mantenimiento a toda esta estructura, a toda esta tecnología. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos esa organización? Con acceso a la educación. Y viene una palabra clave, la educación pública. Vamos a formar unos centros de estudio para que las personas aprendan cosas básicas, porque siempre han estado allá en el campo, en los cultivos. Necesitamos manos y necesitamos libros y necesitamos también formadores que les enseñen un poco a leer las operaciones matemáticas básicas, porque antes el acceso a las bibliotecas, el acceso a los libros era simplemente para unos pocos, para los privilegiados, para los dueños de esas compañías. Paso siguiente, tenemos entonces esto, una autoridad, un profesor, digamos que un juez que dicta, entre comillas, las normas en un aula de clase. Entonces, sí, justamente eso es lo que se tiene inicialmente, unas normas, unos horarios. Aquí en mi canal encuentras un video donde explico esa parte del modelo prusiano, no voy a hacerlo aquí porque me extendería, pero básicamente eso es lo que se busca, personas que sigan una normativa, unas leyes, que cumplan un horario, que entren a cierta hora, que salgan a cierta hora. Bueno, en este caso, mira, van a existir unos exámenes, evaluaciones que le van a dar a cada niño, a cada joven, un número. Y esa cifra, esa calificación, les va a decir prácticamente cuánto valen, si son o no son capaces. Entonces mira que las personas aquí se están convirtiendo en un producto con esa calificación. Hay un control tal cual como pasa con el producto tangible en una fábrica. Se le hace una prueba de calidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cumplan una función, para que después vayan a las fábricas,
a las empresas, a las organizaciones de estas personas poderosas, cumplan, hagan ciertas actividades, ciertas tareas en un horario, ¿sí? Digamos que aprueben el examen porque son un buen producto. Bueno, ya aprobaron un examen previo, pero luego el empleador los va a estar calificando para saber si lo mantiene, si le sigue pagando o si simplemente lo cambia, tal cual como cuando cambias una pieza, un repuesto, cualquier tipo de herramienta. ¿Ves cómo nace el control a través del modelo prusiano? Bueno, ¿y quiénes fueron esas personas que patrocinaron esta idea? Te pregunto, ¿te suenan estos nombres? ¿Te parecen familiares? Los que dominaban en esos tiempos la industria de los combustibles, la industria de los trenes, la industria de los motores, de diferentes máquinas. ¿Te suenan familiares? Bueno, si no es así, te invito a que investigues un poco porque hay tarea. Ellos eran los dueños de estas compañías. Aquí se formó esa transición en la revolución industrial. Esto no fue de la noche a la mañana, obviamente. Aquí fue donde las personas dijeron, ¡wow! Las máquinas, qué bien, ellas van a hacer el trabajo por nosotros. Y resulta que en la actualidad, hoy en día, las personas compiten y se pelean por tener empleo. Vaya curiosidad, ¿no? O más bien contradicción. Y adivina que este modelo en Prusia, ¿te suena el nombre de Alemania, el país? Este modelo fue tan exitoso que se copió para otros países porque pues lo que está funcionando hay que duplicarlo, hay que hacerlo nuevamente. Fue un modelo totalmente exitoso hasta la fecha, hasta la actualidad. ¿O será que ya está obsoleto? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿O no es tan exitoso? ¿O qué tan exitoso es? La pregunta es, ¿qué tan exitoso es para las personas que son participantes por inercia, por costumbre, simplemente por impulso colectivo, por impulso cultural a participar allí? Mira, yo veo aquí un grupo de personas que se está formando, están en un aula y cuando yo veo esto, yo veo píxeles. Lo mismo que veo cuando veo, por ejemplo, un desfile o una marcha militar, todos uniformados haciendo exactamente lo mismo, pensando igual, actuando igual. Son píxeles, son puntos, son una unidad en medio de un todo, pero no hay diferencia alguna. Bueno, creo que sí hay diferencia. Si quieres ser diferente, entonces después de que salgas de la universidad, debes sí o sí hacer una especialización, pero posiblemente vas a ser igual a muchos, entonces debes después hacer un diplomado y una maestría y un doctorado y bla, bla, bla. Pero bueno, continuemos. Yo diría que el modelo definitivamente es exitoso, pero para unos pocos. Y aquí es donde yo comprendo, aquí es donde le doy todo el sentido del mundo a que en la escuela y en la universidad no te enseñen materias como, por ejemplo, negocios, emprendimientos, cómo innovar, cómo solucionar problemas, cómo, digamos, buscar diferenciarte en un mercado, cómo hacer un análisis de mercado para ofrecer, inventar, diseñar un producto o para que tú seas un producto, una marca reconocida y le enseñes a las demás personas, por ejemplo, a emprender, a posicionarte, oratoria, habilidades blandas. ¿Te das cuenta que eso es súper importante? Esas personas sí tienen esto. Bueno, obviamente tienen sus equipos, tienen sus estructuras, tienen toda esta dinámica de personal que han contratado para lograr eso. Digamos que esos nombres que tú estás viendo ahí, bueno, esas personas, esos hombres que estás viendo en la imagen, representan en la actualidad lo que fueron ellos, los dueños, los poderosos, los dueños del sistema, lo que le sacan verdadero provecho a ese modelo prusiano. Ellos son. Perfecto, finalmente para terminar quiero hacerte esta pregunta. Toma en cuenta, ten presente todo lo anterior, todo lo que te acabo de explicar en este video y pregúntate, en ese sistema, en ese modelo, ¿vas a encontrar lo que deseas? Allí está lo que necesitas si eres una persona que tienes sueños, ilusiones, esperanzas, que quieres crecer, que quieres viajar, que quieres conocer el mundo, que quieres montar tu propia empresa, que quieres ser un inversionista. ¿Crees que en este modelo vas a encontrar eso? Aquí definitivamente, insisto, la mejor forma de crecer, de llegar a otro nivel es el autoconocimiento. Están las herramientas en la internet. YouTube es uno de esos sitios. YouTube es la nueva academia, es el nuevo lugar académico. Aquí te puedes formar, aprender de finanzas, de negocios, sobre el dinero, sobre cómo emprender, sobre cómo empezar y salirte de esa figura de empleado.
Perfecto, si te gustó este video, por favor te invito a que lo compartas, a que me ayudes a llegar a muchas personas con este mensaje. Deja tu like, suscríbete activando la campanita de notificaciones y te estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.